Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Allí el apóstol Pablo está comunicándole a los corintios que hay otro Jesús y que hay otro Espíritu y que hay otro Evangelio. Es lo que el pueblo ignora por la falta de lectura de la palabra del Señor, de que hay manifestaciones que parecen de Dios, pero que no son de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo siempre fue un imitador que siempre quiso ser otro Cristo. Y esa es la condenación del ser humano, querer salvarse por obras. Así que dice en 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estamos hablando de lo que es la falsa y diabólica enseñanza de Gigi Ávila, que él enseñaba que la salvación era por medio de la obediencia y no por medio de la fe. Lo podemos escuchar, usted puede escuchar en cualquier extracto o cualquier predicación de Gigi Ávila y va a llegar a esta conclusión de que este hombre apelaba a las obras, a su fuerza, a la fuerza de la carne para la salvación. A través de una enseñanza clara, usted puede entender el Evangelio. El Evangelio es sencillo. Lo que pasa es que la iglesia abundan los falsos maestros como Gigi Ávila, falsos profetas que trajeron enredo en la mente de los cristianos, confusión, oscuridad. ¿Por qué Gigi Ávila nunca iba al Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento le tiraba abajo toda su doctrina de salvación por obras. Siempre apelaba al Antiguo Testamento, a lo que pasaba antes de la cruz. ¿Por qué? Porque nunca pudo pasar la cruz. O sea, no pudo creer en el sacrificio de Cristo, que Cristo perdonó todos nuestros pecados. Ese es el mensaje de la serpiente, que le decía que a Eva le dijo que no iba a morir, sino que el día que coma, sus ojos iban a ser abiertos y iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, la enseñanza de la salvación por medio de la obediencia es el conocimiento del bien y del mal para vivir por obras, una vida esclava a las obras. Entonces, el único que pudo cumplir con toda la ley fue Jesucristo. El hombre no puede cumplir toda la ley, por eso él tuvo que venir a la tierra a cumplir con toda la ley. Nosotros, al creer en él, somos salvos, porque Dios no nos llamó, digamos, no somos salvos por cumplir la ley, sino por creer en aquel que cumplió toda la ley. Esa es la verdad y ese es el Evangelio, creer. Pero Gigi Ávila no hablaba de creer, Gigi Ávila hablaba de obedecer, hablaba de arrepentimiento, hablaba de hacer obras, porque siempre decía, si usted, en una de las ocasiones, decía que si usted no es discípulo, no se va en el rapto. Si usted no hace esto, no se va en el rapto. Si usted no hace aquello, usted no se va en el rapto constantemente. Entonces, es un evangelio del miedo, es un evangelio de... Por eso Adán y Eva tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque fueron infestados por esta doctrina de salvación por obra. ¿Por qué Adán y Eva tuvieron miedo? Porque ellos habían decidido vivir por obras. Entonces, Gigi Ávila es un hombre que ha puesto al pueblo bajo maldición. ¿Por qué? Porque lo puso bajo la ley, bajo las obras. Entonces dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, Gálatas 3:10, dice claramente la palabra que aquel que quiera vivir por las obras está bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dijimos que la ley, nadie puede cumplir la ley, porque todos somos pecadores, de alguna u otra manera pecamos. Si llevo otra de las cosas que decía, no pongo audio porque no me funcionó para poner pequeños audios,
Pero cualquiera puede ir a los videos de Gigi Ávila y ver claramente cualquier extracto, cualquier pedacito que usted escucha, salta a la vista su falsa doctrina. Él decía que el que obedece no peca. Eso lo va a escuchar literalmente de la boca de él. El que obedece no peca. El único que no peca es Dios. Por eso Cristo obedeció y no pecó, el único. Por eso necesitamos creer en Él. Necesitamos para que Él nos salve. Porque si nosotros queremos salvarnos por nuestra obediencia, porque nuestra obediencia es imperfecta. ¿Por qué? Porque somos barro. Por eso. No, y Jesús es Dios, es el verbo que se hizo carne. Así que es la palabra. Entonces, el único que no pecó y cumplió toda la ley es Jesucristo. Entonces, ¿qué enseñaba Gigi Ávila? Que nosotros podíamos ser otros Cristos, y ese es el pecado, esa es la herejía, esa es la blasfemia contra nuestro Señor. Gigi Ávila era un hombre que una vez le preguntaron que dice él que no recomendaba libros, y los únicos libros que él recomendaría son los 39 libros del Antiguo Testamento. Yo me quedé petrificado cuando escuché eso. Yo pensé que iba a decir por lo menos la Biblia completa, pero él dijo los 39 libros del Antiguo Testamento, dando a entender que Gigi Ávila era un hombre, un judaizante, como dice en Gálatas, como lo podemos leer claramente acá. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese evangelio diferente es el evangelio judaizante, que lleva al pueblo a vivir como en el Antiguo Testamento, a vivir como se vivía bajo la ley. O sea, usted es salvo cuando cumple los 10 mandamientos. Hoy escuchaba también un video de Billy Graham, que también era otro falso maestro que enseñaba salvación por obras, aunque fue un hombre, y estos hombres llenaban estadios, estos hombres convocaban multitudes, miles y miles y miles de personas, y sin embargo predicaban un evangelio diferente, un evangelio de salvación por obra. Decían: Cristo salva, pero una vez que Cristo te salva, ahora tenés que salvarte vos, o sea, todo el resto de tu vida tenés que ser como Cristo, inmaculado, santo para salvarte. Y si pecas, bueno, lamentablemente perdés la salvación. Ese era el evangelio diabólico que también predicaba Billy Graham. Lo estaba escuchando casualmente y me impactó, porque él dijo que para llegar al cielo primeramente había que obedecer los 10 mandamientos. Quedé, ya no se puede, no dejar de escucharlo, porque ya sabía todo lo que venía, toda la basura que venía detrás de toda esa declaración. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. El único que cumplió los 10 mandamientos y cumplió toda la escritura, toda la ley, fue Jesucristo. Él fue el único. O sea que él dice que nosotros podemos ser otros Cristos, que nosotros al cumplir los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, nos ponemos al mismo nivel de Dios. Esa es la herejía, esa es la blasfemia, esa es la doctrina diabólica. Esa es la doctrina diabólica. Querer ser otro Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo, el espíritu del diablo, siempre quiso ser otro Cristo. Quiso ser como Jesús, santo, inmaculado. El único santo, inmaculado, 3 veces santo es Dios, Jesucristo, su Hijo. El único, no hay otro. Por eso el querer ser otro Cristo fue lo que le propuso la serpiente a Eva, y Eva le dio a su marido. Así que bueno, entonces dice ese versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los perturban, hay quienes perturban, o sea, que distraen, que enredan, ¿no? Y pervierten el evangelio, o sea, es un evangelio pervertido, un evangelio terrenal, animal y diabólico, como dice en Santiago. Dice más: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea excomulgado, sea maldito. Si alguno os anuncia otro evangelio, ese otro evangelio es el salvación por obras. Ese es el otro evangelio.
Los que creen en las enseñanzas de Gigi Ávila siempre dicen que los que creen en salvación por fe son los equivocados, son los que tienen el evangelio diferente y llaman a los que creen en salvación por fe una doctrina diabólica. Así que va a ser terrible el día que se presenten delante del Señor cuando se les muestre que el que tienen las doctrinas diabólicas son ellos. Va a ser terrible. Por eso usted que puede escuchar este video, puede escuchar estas palabras, ruegue, clame a Dios, porque yo también creía en salvación por obras. Pero, como dije en el video anterior, Moisés, allí en las aguas amargas de Mara, cuando el pueblo salió y encontró aguas amargas, y el pueblo dice que murmuró, y murmuró con razón. ¿Por qué? Porque si yo le invito a mi casa y de repente le doy vinagre a tomar, ¿no? O ajenco, o alguna bebida amarga, usted va a decir, pero ¿qué me estás dando? ¿Me estás invitando y me estás dando esto? Está bien, pero no lo voy a tomar. Entonces lo que sucedió allí, como leímos en Éxodo capítulo 15, versículo 22, que el pueblo murmuró, y este pasaje es una sombra y figura de lo que es la salvación por obra y lo que es la seguridad de salvación. Dice que Moisés, entonces dice el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? O sea, nosotros se nos predica que Cristo salva, y cuando llegamos al lugar de donde en dicha iglesia se nos dice que ahora, bueno, ahora tenés que hacer obra, tenés que cumplir los 10 mandamientos, tenés que obedecer. ¿Por qué? Porque es lo que decía Gigi Ávila, que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Que cualquier sacrificio. Eso me llamaba la atención. Que cualquier sacrificio. ¿Qué quería decir con cualquier sacrificio? Que hasta el sacrificio de Cristo estaba incluido allí. ¿Por qué? Porque él creía que la salvación se podía perder. Y si él creía que la salvación se podía perder, se estaba incluyendo el sacrificio de Cristo, que el sacrificio de Cristo no valía por el perdón de todos los pecados, sino por la mitad de los pecados. O sea que hasta que el día que nosotros creímos, Cristo nos perdonó, y de ahí en más tenemos que ser inmaculados. También decía que era la fuerza del Espíritu Santo, que nos iba a ser inmaculado, que nos iba a obedecer para que no pequemos. El Espíritu Santo viene a nosotros el día que nosotros creímos. Ese día la sangre de Cristo pagó por nuestros pecados, o sea, en la cruz, Él pagó en la cruz hace 2000 años, Él pagó por nuestros pecados, y viene el Espíritu Santo a nuestra vida, pero no para ser nosotros Cristos, nos viene a regenerar, nos viene a lavar de nuestros pecados, pero nosotros estamos regenerados, pero luchamos con la carne. Por más que queramos, nunca vamos a ser otros Cristos, jamás, de los jamases. Y esa es la doctrina diabólica, porque dice en Timoteo que 4:1 que en los posteriores tiempos se levantarán falsos maestros enseñando doctrina de demonios. Este hombre, Gigi Ávila, enseñaba doctrina de demonios, porque es esta la doctrina del demonio, salvación por obras. Entonces, acá hay una figura de lo que es la salvación por obras, que es algo amargo, que me dice, el supuesto pastor me dice, bueno, ahora tenés que venir al ayuno, tenés que venir a la oración, etcétera, 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 que eso está bueno, es natural para un cristiano que quiera orar, que quiera... Bueno, el ayuno no está estipulado para la iglesia ni nada de esas cosas, porque ellos mezclan lo que es el libro de Mateo, los evangelios. Los evangelios son Antiguo Testamento hasta la muerte y resurrección de Cristo, son Antiguo Testamento. Tanto Mateo, ellos usan mucho Mateo, pero Mateo fue escrito para los judíos. Los evangelios son biográficos e históricos, tienen algo de doctrina, pero Jesús habló bajo la ley. Jesús habló a un pueblo, a su pueblo.
Israel, ¿no? Por eso el Señor dijo que Él había venido en busca de sus ovejas, de su pueblo, ¿no es cierto? Todavía la iglesia no había nacido. Así que las cosas que ellos aplican para la iglesia son para Israel, para su pueblo. Se pueden tomar doctrinas, pero no son libros doctrinales, sino que son libros históricos y biográficos de la vida de Jesús. Entonces confunden al pueblo con todas estas mezcolanzas que hace, que Gigi Gabriel era un experto en mezclar todo, hacer una ensalada, cosa que el pueblo no entiende. Eso es lo que hace el diablo, hacer una ensalada y sale por resultado una salvación por obras, mezclando todo, tomando un versículo de acá, de allá. Pero, como dijimos en un principio, él tomaba lo que era el Antiguo Testamento, haciendo al pueblo, lo judaizaba al pueblo. Como decía acá en Gálatas, que eran los judaizantes, que le decían, bueno, está bien, aceptás a Cristo, pero tenés que seguir la ley de Dios, hasta que se tenían que circuncidar. O sea que era fe más obras. Era lo que... La serpiente le nombró 2 veces a Dios, a Eva. Y muchos piensan, bueno, mirá, llena está Dios, habla de Dios, dice que ama a Dios. Sucede una cosa, como decía allí en Mateo 7, 21 a 23, que dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Es como cuando uno conoce una celebridad, ¿no? Conoce a una persona famosa, la conoce y parece que es como que, pongamos el ejemplo del presidente, es algo común, y decir, bueno, yo conozco a mi presidente, yo quiero a mi presidente, pero ¿él me conoce a mí? No me conoce. Si yo me presento y quiero entrar en la casa de gobierno, no me van a dejar entrar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no me conoce el presidente. Y así sucede con estos falsos maestros, que ellos conocen a Dios, pero Dios no los conoce a ellos. Ese es el problema que tienen. Por eso dice allí en Mateo 7, 21 al 23, que dice, muchos vendrán, ¿no es cierto? Se presentarán, vamos a leerlo más claramente. Después seguimos aquí con Moisés. Dice, y porque esto es vital, siempre usan este versículo para condenar a la iglesia. La iglesia no va a ir al infierno, los creyentes no van a ir al infierno, porque la salvación es por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, en Efesios 2:8. Bueno, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es un versículo que también usa mucho Gigi Ávila, o que usaba mucho Gigi Ávila. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que presidente, ¿no? Que todo el que me dice presidente, o todo el que me dice que el presidente diría que me ama es, en este caso, mi hijo. O sea que nosotros podemos conocer al presidente, pero el presidente no nos conoce porque no somos sus hijos. ¿Quién conoce al presidente? A sus propios hijos. En este caso, se le puede decir Señor, Señor y no ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no creen. No creen. Al no creer, Dios no los conoce. Por eso dice en 2:19 de Timoteo que este es el sello del Señor. Que el Señor conoce a los suyos, aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y dice en Juan 10:30 que el Señor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. O sea que el distintivo es el conocimiento de Dios hacia nosotros, que Dios nos conoce a nosotros. Porque estos falsos maestros conocen a Dios y uno se asombra en el conocimiento que tiene de Dios y la gente piensa así, este es un hijo de Dios, este es un verdadero maestro de Dios. Pero no son hijos, no son hijos. ¿Por qué no son hijos? Porque no creen. Porque a todos los que creen Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿En qué no creen? Que la salvación es solamente por la fe, que solamente en creer en Él somos salvos. Ellos no creen en eso, ellos creen en sus propias obras. Lo que hacía Gigi Ávila era como
una persona que se salvaba a pura fuerza, con la fuerza de la carne. Eso es lo que hacía. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿O cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en Jesucristo, como dice en Juan 6, 28, si no me equivoco. Que creamos, C28, 29, que creamos en Jesucristo, que creamos en aquel a quien Él ha enviado. Esa es la voluntad del Señor. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que el distintivo es el conocimiento de Dios hacia nosotros. Si Dios nos conoce, somos hijos de Dios. Si Dios no nos conoce, por más que nosotros conozcamos a Dios, no somos hijos de Dios. ¿Y cómo viene esa familiaridad con Dios? Simplemente por creer, nada más, no es por obras. Simplemente por creer. Así es la salvación. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio de la salvación es la fe, no la obediencia. Lo que enseñaba allí era que el medio de salvación eran las obras, la obediencia. Si usted era obediente, se salvaba, y si usted era desobediente, se iba al infierno. Lo hablé en el video anterior y bueno, lo hablo en todo mi video. Un hijo obediente es hijo, y un hijo desobediente también es hijo. No deja de ser hijo. Entonces, leemos acá lo que dice que el pueblo murmuró porque se le estaba dando aguas amargas. ¿Cuáles eran estas aguas amargas? Que usted se tenía que salvar por obras. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que no nos podemos salvar por obras. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene esa capacidad de ser como Cristo, porque el hombre el hombre es barro y Cristo es Dios. Esa es la abismal diferencia. Entonces, este hombre enseñaba que nosotros podíamos ser como Cristo, porque él decía que si usted se esforzaba, podía ser como Cristo. Imposible. Cristo era perfecto, jamás pecó, jamás tuvo un mal pensamiento, jamás tuvo un mal deseo, jamás tuvo concupiscencia. Cristo, por eso Él nos salvó y por eso el Padre lo pudo aceptar. Ellos creen, como también hablé en el video anterior, del falso maestro que escuché por la radio, que dijo que es la misma raíz, la misma enseñanza de Gigi Ávila, que decía que más vale obediencia que cualquier sacrificio. Ese cualquier involucra a la cruz de Cristo, porque este falso maestro dijo que la obediencia del cristiano era más importante que la cruz. O sea que la cruz para ellos no vale nada. Lo que vale es su santidad, digamos, entre comillas. Su falsa santidad, porque es pura hipocresía. Porque estos que hablan mucho de santidad son hipócritas, porque era igual que los fariseos. Ponen cargas sobre el pueblo y ellos mismos no la cumplen. Ellos andan con sus cosas y no cumplen con lo que predican. Entonces, leemos lo que dice acá. Dice, y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol. Es lo mismo que, bueno, es mi experiencia, yo lo conté, que yo vivía en un tormento, porque el mayor del tiempo, porque el esclavo está pendiente de su amo, ¿no? El esclavo, digamos, la pasa bien si obedece. Si desobedece será castigado duramente. Y nosotros teníamos como amo al pecado. El pecado era, nosotros vivíamos pendientes del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos enviaba al infierno. Entonces, era como un capataz duro que al momento de pecar nos señalaba y nos decía, vas al infierno. Si hoy morís, vas al infierno. Y era un tormento, y es el tormento que viven millones de cristianos por creer las enseñanzas de Gigi Ávila,
que el cristiano que peca va al infierno. Obviamente, nosotros le dimos la espalda al pecado, pero hay una fuerza en nosotros, hay una ley que se opone a la ley de Dios, ¿eh? Pero dice el apóstol Pablo, pero doy gracias al Señor, que Él nos dio la libertad del pecado a través de la fe, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio. Entonces, el pecado ya no nos puede condenar, la ley ya no nos puede condenar. Obviamente que si pecamos pagaremos las consecuencias del pecado, pero no iremos a la condenación eterna. Entonces, Moisés clamó. Es importante, Moisés clamó. Y es mi experiencia que yo clamé a Dios y se corrió el velo. Y Dios me mostró un árbol. Como le puede mostrar a cualquier hermano, un árbol. ¿Qué árbol? El árbol de la vida. El árbol de la salvación solamente por la fe. Entonces dice, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Cuando yo creí que mi salvación era solamente por la fe y que todos mis pecados habían sido perdonados en la cruz del Calvario, los pecados pasados, los que cometí hoy y los que cometeré hasta el día que me muera han sido perdonados, mi vida se endulzó. Esa es la verdad. Y contra eso combatimos nosotros con la falsa enseñanza y diabólica enseñanza de que la salvación se pierde porque son aguas amargas para el pueblo. Son aguas amargas. Por eso Moisés no los reprendió ni nada, sino que Moisés se arrodilló y clamó a Dios. Por eso estos falsos maestros durante tantos años, se ve que son falsos maestros porque nunca se arrepintieron, digamos, de su falsa enseñanza. Nunca se arrepintieron. Nunca clamaron como Moisés. Nunca fueron honestos como Moisés. Y se arrodillaron y le preguntaron al Padre, le preguntaron a Dios. Estoy predicando una sana doctrina, estoy predicando bien, ¿es correcto lo que estoy enseñando? Nunca. ¿Por qué? Porque siguieron en su necedad, siguieron en su burrada, llevando al pueblo a ponerlo bajo la ley y ponerlo bajo maldición. Por eso estos hermanos, yo hablo con algunos hermanos que creen estas enseñanzas y siempre están con problemas, siempre están con dificultades, siempre están con tragedias y siempre están luchando y siempre la están peleando. Está bien, hay luchas y problemas en la vida y en la vida del cristiano, pero es alarmante las tragedias que pasan en estos lugares. ¿Por qué? Porque quieren vivir bajo la ley, y aquel que quiera vivir bajo la ley está bajo maldición. No es del agrado del Señor. Una falsa maestra, también como hay predicadoras que escucharé por la radio, de estas predicadoras que son rebeldes, porque el apóstol Pablo dice allí en Timoteo que no permite a la mujer enseñar porque fue la mujer la que fue engañada por la serpiente y no Adán. Entonces Pablo no le permite a la mujer enseñar. Enseñar es la doctrina, y estas rebeldes enseñan y obviamente siempre donde hay, lo vamos a tocar cuando hablemos de si le es permitido o no a la mujer enseñar en la iglesia. Obviamente que la palabra dice que no. Aún sus mismos allí líderes de estas sectas le animan a la mujer y le dicen: ¿quién les dijo a ustedes que no pueden predicar? Prediquen. ¿Cómo quién les dijo? El apóstol Pablo, ni más ni menos. El apóstol Pablo. Y una vez se sinceraba una de estas señoras que tienen que no tienen caras de hija de Dios realmente. Lo digo con dolor porque el pueblo no se da cuenta, ni siquiera en las muestras visibles que se están viendo, en esos rostros que no transmiten el amor de Dios, sino que transmiten condenación y más condenación. Y un día me sorprendió escuchando cómo se sinceraba diciendo, fue un sincericidio como se dice, dijo: yo tenía una compañera de trabajo o una hermana
Sí, una hermana de otra iglesia que vivía en la libertad que Cristo nos dio, como dice en Gálatas 5.1, que nos mantengamos firmes en la libertad que Cristo nos dio, en esa libertad, en la libertad de que la ley ya no nos puede condenar, que el pecado ya no nos puede condenar, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Y ella decía que esta hermana que no pagaba el diezmo, y ella sí pagaba el diezmo. Y le llamaba la atención cómo esta hermana, sin pagar el diezmo, era prosperada. Ella también era prosperada, pero lo que no entendía es cómo ella pagaba el diezmo y la otra que no pagaba el diezmo era prosperada igualmente. Entonces se preguntaba, y en esos momentos uno se tiene que preguntar, ¿estoy predicando buena, sana doctrina o falsa doctrina? Porque, como lo dije en el video anterior y lo hablé, el diezmo no es para la iglesia, eso era para el mantenimiento de los sacerdotes y de las leyes judías, ¿no es cierto?, para ayudar a los más necesitados. Pero Cristo, al morir en la cruz y Cristo ser el sumo sacerdote y sentarse a la diestra del Padre, ahora es el sumo sacerdote del Señor. Y ese sacerdocio levítico, arónico, quedó abrogado, fue quitado, ya no está más en la tierra. Eso, ya no tiene más vigencia, ya no funciona más. Pero ¿qué pasa? Ellos creen que ellos son sacerdotes y viven como el Antiguo Testamento, que sus líderes son sacerdotes y hay que darle el diezmo. Entonces, la otra hermana creía que el diezmo ya no tenía vigencia para la iglesia, no aplica a la iglesia el diezmo. Entonces le llamaba la atención cómo esta hermana era prosperada sin pagar el diezmo. Obviamente, porque no hay que pagarle a Dios para recibir ningún beneficio. Todo es por gracia, todo es por gracia. Solamente por creer tenemos todos los beneficios, como dice en Efesios, que toda bendición la recibimos en Cristo. No tenemos que pagar nada, ya está todo pago. Ese es el punto. Y ellos creen que por pagar el diezmo le están pagando a Dios y como que le están exigiendo a Dios que los prospere. Por eso es lo que hacen. Si yo pago el diezmo, Dios está obligado a prosperarlos. Eso es vivir bajo la ley. Entonces, estos falsos maestros que mienten al pueblo, le mienten al pueblo. Escuché uno también de estos falsos maestros que dijo que Ananías y Zafira trajeron las ofrendas, trajeron el dinero de lo que habían vendido y sus diezmos. ¿Dónde dice diezmo? No en ninguna parte dice diezmo. Y el pueblo dice amén, porque no, simplemente no leen las escrituras. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? La palabra insensato es una palabra, suena fuerte, pero es como una persona imbécil. La palabra imbécil, bueno, suena fuerte, pero es una persona no leída. Es una persona no leída. Es una persona no instruida. O sea que el apóstol Pablo le decía gente no leída, gente que no se preocupó por profundizar en la doctrina. El problema que tuvo Eva que no profundizó porque el fruto representa la doctrina. Lo que la serpiente le dio a Eva es la doctrina. Por eso el Señor le dijo, el día que comáis vas a morir, el día que quieras vivir por obra vas a morir. No se puede vivir por obra. Ellos estaban viviendo por fe, Adán y Eva, pero el día que comieron, ellos se decidieron a vivir bajo las obras, esclavos de las obras. Por eso se escondieron, porque ellos decidieron vivir bajo las obras. Entonces tuvieron miedo y se escondieron. Entonces, para ir redondeando, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas se endulzaron. Entonces, la salvación es dulce. Pero si usted habla con estas personas que siguen las enseñanzas de Gigi Ávila, viven quizá externamente o ese día están felices, porque a mí me pasaba. El día porque yo he ayunado
y he ayunado y he orado. ¿Por qué? Porque me crié en este ambiente, pero no añadía nada a mi salvación. Yo no lo hacía por añadir nada a la salvación, simplemente porque amaba al Señor. Pero era la enseñanza que nosotros teníamos, y teníamos el día que andábamos bien estábamos felices, y el día que andábamos mal estábamos en la amargura, porque sabíamos que si moríamos ese día íbamos a ir al infierno. Entonces, cuando conocimos el verdadero evangelio, se nos endulzó la vida, porque ahora encima el que cree que la salvación no se pierde peca menos que el que cree que la salvación se pierde, porque los que creen que la salvación se pierde y que por pecar se van al infierno pecan más, porque hay testimonios tremendos, terribles, y ellos creen que la salvación se pierde. O sea que cuando te vas por pecar no sabía que te ibas al infierno. Dicen que sí, y sí. Pero ¿qué pasa? Hay una fuerza en nosotros, ¿cierto? Que es el pecado que mora en mí, el pecado que mora en la carne. Entonces, ¿de qué les vale vivir por obras? No les vale de nada. Al contrario, se ponen bajo maldición y se ponen bajo la ley. Y es lo que le enseñó Gigi Ávila, a vivir bajo la ley. Entonces, el medio de salvación de Gigi Ávila son las obras, o sea, la obediencia. Él decía que el que obedece no peca. O sea que él era otro Cristo. Si uno le preguntaba a Gigi Ávila, ¿usted peca? Y me iba a decir que no, porque dice él que el que obedece no peca. Y usted obedece, le preguntaríamos, o a cualquiera, porque el que cree lo mismo. He tenido discusiones con estos hermanos, con estas personas, y no saben qué contestar, porque no analizan, porque no se meten en preguntar al Señor, como clamó Moisés, arrodillarse y decirle: Señor, estoy en lo correcto, estoy en lo correcto, estoy en la verdadera doctrina, estoy en la sana doctrina. Porque los que creen en las enseñanzas de Gigi Ávila creen que están en la sana doctrina, porque es la mentira que este hombre les metió, que ellos están en la sana doctrina. Es lo mismo que la serpiente le dijo a Eva: yo te voy a enseñar la sana doctrina, yo te voy a enseñar la sana doctrina. Lo primero que estás desnuda y te tenés que cubrir de obras, para que cuando venga Dios, Dios te encuentre cubierta. Nosotros ahora estamos revestidos de Cristo, como dice en Galatas 3:27. No necesitamos ninguna obra para ser salvos. Nosotros ya estamos revestidos de Cristo. Nosotros ya estamos cubiertos. No estamos desnudos. No necesitamos nada. Solamente haber creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nada más. Las obras, las buenas obras, agradar a Dios, todo es consecuencia de ser hijos de Dios. Un día rendiremos cuenta cómo nos hemos portado como hijos de Dios. Pero que iremos al cielo, ¿por qué? Porque el que cree en el Señor tiene vida nueva, como dice en Juan 5:24. El que cree tiene vida eterna, y esa vida eterna es indestructible. Cuando uno tiene la vida que Dios le ha dado, esa vida es indestructible, nada la puede destruir, ni el diablo, ni el pecado, nada. Porque ahora somos sus hijos. Uno cuando es hijo, y nadie le puede quitar eso. Nadie le puede quitar que usted deje de ser hijo de su papá y de su mamá. Nadie, porque eso es algo que no lo puede sacar nadie. Por más que hagan lo que le haga, le cambien de nombre, nadie se lo puede sacar. Y mucho más siendo hijo de Dios. Por eso la salvación no se pierde y nunca se deja de ser hijo. Entonces, vamos a ir terminando por acá. No pude poner los audios, pero bueno, para la próxima esperemos hacer algo más completo con los audios de este señor, que no me gusta hacerlo sin audio, pero bueno, lo tenemos que hacer, y despertar al pueblo de que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Usted no necesita hacer nada para ser salvo, solamente creer. Cuando usted cree, sus pecados le son perdonados y viene el Espíritu Santo a morar en usted para nunca más irse de usted. Porque es el Espíritu Santo, es el sello de nuestra salvación. Otra de las cosas que predica Gigi Ávila, que el Espíritu Santo se va y que Dios desecha.
como si fuéramos un trapo viejo. Y dice, bueno, usted pecó y Dios te desecha, dice. Dios te desecha. Y pone los ejemplos de Saúl, etc. Todo ejemplo del Antiguo Testamento porque era un hombre que judaizaba. No podía pasar la cruz. No podía pasar la cruz. Por eso no iba al Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento destrozaba su falsa doctrina, su diabólica doctrina de salvación por obras. Lo destrozaba. Por eso usted no ve que va al Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es luz, es la realidad. Las cartas de Pablo, porque el apóstol Pablo dijo, mi evangelio los va a juzgar, como dice en Romanos 2:16. Es mi evangelio. El evangelio de Pablo. Nosotros seguimos a Jesucristo bajo el ministerio apostólico de Pablo con la guía del Espíritu Santo. No hay más. Por eso el apóstol Pablo dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. El justo por la fe vivirá, lo que dice en Romanos 1:17. Así que esa es la salvación, solamente por la fe. Así que bueno, hermano, que Dios la bendiga.